Bienvenidos a todos, siendo bien puntuales en lo que es la noche más larga del año. Empezamos esta segunda actividad, este segundo conversatorio. Sentimos una vez más contentos y contentas el poder de convocatoria de estas actividades, a escuchar estas otras miradas de la historia. Así que nada, darle la palabra a los compañeros Gonzalo y Fernando, que una vez más en este caso van a hablar luego de que se cumpliera un nuevo aniversario de la figura de José Gervasio Artigas, que bueno, una figura que de por sí es una construcción y que genera múltiples lecturas y bueno, a ver qué han investigado nuestros investigadores. Así que bueno, dicho esto, le doy la palabra a los compañeros y gracias una vez más. Buenas tardes, me sumo a los saludos y al agradecimiento de Rosana. Bueno, me gustaría iniciar contando un recuerdo que me acompaña desde la niñez. Es el recuerdo de un graffiti que vi cuando era niño, calculo que unos 9 o 10 años, un graffiti que decía Artigas son los padres. Estuvo pintado durante mucho tiempo en una pared muy cercana a la escuela a la que yo asistía, la escuela número 14. Después de grande lo volví a ver, se ve que el graffiti prendió y bueno, se replicó en otras paredes de Montevideo, tal vez en el interior del país también. Pero lo que quería comentar es que la frase realmente de niño me sacudió a mí y a otros compañeros con los que recuerdo que hablamos del graffiti. Obviamente, primeramente nos causó mucha gracia, lo repetíamos constantemente en los recreos y dentro de la clase también, por supuesto, y lo pensábamos, creo ahora con la visión de adulto, en un doble sentido. Artigas, por supuesto, era el padre de la patria, el padre del Uruguay, como nos habían enseñado muy bien nuestras maestras varelianas. Pero acá en el graffiti Artigas eran los padres, o sea, padre y madre, y hasta tutor posiblemente. Tampoco se nos escapaba el chiste, por supuesto, en relación a los Reyes Magos o a Papá Noel. Pero el graffiti tiene otras implicancias. ¿Por qué estaba pintado cerca de una escuela? ¿Quién pintó ese graffiti? ¿Qué intenciones tenía con ese mensaje? Y creo que lo que verdaderamente refleja esa frase es uno de los grandes problemas de la historia y de la política del Uruguay, el mito artiguista, el mito del padre fundador de la patria y de la nacionalidad uruguaya. Como decíamos en la charla anterior sobre la batalla de las piedras, la historia suele ser utilizada como un arma política para darle sentido al mundo del pasado de acuerdo con una lógica del presente. Y creo que es absurdo pensar que esto no es nuevo, por supuesto, o que podría ser de otra manera. La historia como una ciencia humana, social, cívica específicamente, es por definición una actividad política. De esta manera, la historia siempre ha producido visiones del mundo que conllevan una carga política, cuyo uso, sea consciente o no, ha sido de cualquier manera inevitable. Y la historia, la disciplina historia, carga de sentido los acontecimientos del pasado que estudia. Por supuesto, no reconstruye las cosas tal cual ocurrieron, no existe una relación inequívoca entre texto y realidad, pero a la vez tiene una gran capacidad de persuasión. El lector de historia, quien lee un libro de historia, le exige muchas cosas al historiador, pero da por hecho que lo que le cuenta es verídico, que lo que le cuenta es verdadero. Posiblemente la mayor batalla, llamémosla así, por la memoria colectiva de nuestro país se haya configurado en torno a la figura justamente de Artigas. Me gustaría hablar un poco de este proceso, de cómo fue construyéndose esa figura, cómo se dio o por qué etapas atravesó esa batalla por la memoria colectiva, como la llamé. Es un proceso que comienza durante el propio periodo revolucionario, ya no me acuerdo exactamente el año, pero en pleno proceso de la revolución. Pedro Feliciano Cavia escribe un libelo difamatorio contra Artigas,
en donde lo presenta como un nuevo Atila. En ese mismo periodo y después de la derrota de Artigas en el año 20, sus vencedores echaron a andar lo que se ha llamado la leyenda negra. Si recuerdan el libro muy, muy famoso de Pibel Devoto, de la leyenda negra al culto artiguista, y ahí está presente esto. Es una idea, una leyenda en la que se presenta a Artigas, una construcción mejor, como a un tirano, como a un salvaje, como a un anarquista. Más adelante, durante el periodo en que los orientales se configuran, se constituyen como un Estado, y este es uno de los problemas más recurrentes en la historia y en la política uruguaya, los hombres de 1825, los hombres de la Cruzada Libertadora, no utilizaron el capital simbólico que hubiera significado la mención a Artigas. ¿Y por qué se dio esto? ¿Por qué no recurrieron a su figura para impulsar o para justificar el movimiento? Bueno, creo que la respuesta se deriva de que hay que considerar al artiguismo como un hecho revolucionario político, pero también social. El artiguismo generó muchos problemas a determinados sectores sociales. El problema del mantenimiento del orden interno, por ejemplo, que era una auténtica obsesión en las clases altas de la época, la violación del derecho de la propiedad de la tierra, un escenario de guerra continua. Estos eventos desilusionaron a las clases altas y a ciertos sectores de las clases medias también, y terminaron por volverlas enemigas de la revolución. Por lo tanto, tenemos hacia 1830 un Estado uruguayo que surge a la vía independiente, en donde la figura de Artigas es dejada un poco de lado. Y si seguimos avanzando en la historia del Uruguay, si atravesamos la Guerra Grande, atravesamos las presidencias de Berro, de Venancio Flores, de Lorenzo Valle, de Yauri, Pedro Varela, viene la Revolución de las Lanzas en 1872 y entramos en el último cuarto del siglo XIX, en el periodo que se le ha llamado el periodo de la modernización del Uruguay. Y es en este periodo que me quiero detener, justamente en el último cuarto del siglo XIX, porque es una etapa en la que se emprende un verdadero proyecto de construcción de un imaginario nacional. La figura de Artigas en este periodo va a cobrar un rol fundamental. Se vivía un momento de fuerte revisión del pasado. La presentación, en 1878 se presentó el cuadro de Blanes, el del desembarco de los 33 orientales, y eso causó un impacto social tremendo, en la prensa se puede ver. Pero en ese periodo también hubo otras manifestaciones, por ejemplo, la inauguración del Monumento a la Independencia en la ciudad de Florida. Se publicó también La Leyenda Patria, el libro de Zorrilla de San Martín, es decir, había un clima muy propicio para las cuestiones históricas, que interesaban a gran parte de la sociedad, y en un contexto político especial. Recordemos que entre el 76 y el 86 Uruguay vivió lo que se conoce como el periodo militarista, bajo los gobiernos de Latorre, Santos y Máximo Tajes. Y en lo que concierne específicamente a la figura de Artigas, podríamos destacar tres momentos fundamentales en esos años. Primero, la ley que estableció la construcción en la Plaza Independencia de un monumento a Artigas, que se va a inaugurar mucho más adelante, en el año 23, pero que se proyecta en esta década, la década del 80, es el monumento que está hasta ahora. Segundo, la publicación del libro La historia de la dominación española en el Uruguay, de Francisco Bauzá, que de algún modo inaugura una línea historiográfica en el país. Eso es un libro que salió en 5 tomos, si no me equivoco, y el último específicamente trabaja mucho la figura de Artigas. Y en tercer lugar, una verdadera polémica historiográfica, intelectual, que mantuvieron Carlos María Ramírez y Francisco Berra en torno a la participación de Artigas en el periodo revolucionario. Ramírez era el encargado de defender a Artigas y Berra era su detractor. Y Ramírez se empeña en destruir esa imagen que tenía Artigas en la época de caudillo anarquista, que era probablemente la acusación más grave que se le pudiera hacer en un país que había sufrido la guerra civil casi como un mal endémico, en donde el caudillismo venía siendo considerado como uno de los grandes problemas nacionales,
bueno, la idea de Ramírez justamente era, de alguna manera, limpiar esta leyenda negra, echarla por tierra. Pero también en ese mismo periodo, la educación escolar, con la reforma vareliana, estuvo en primer término en la agenda política del Uruguay. Y los niños, junto con la alfabetización, iban a aprender, a través de las fiestas patrias, a través de las celebraciones, su pertenencia a una tradición que se estaba construyendo y a una nacionalidad que se estaba intentando consolidar. Los monumentos, como ya mencioné, se estaban empezando a erigir varios monumentos, que además de un carácter celebratorio, tenían también una función educativa. Hay una investigadora argentina que se llama Laura Malosetti, después igual les dejamos la bibliografía. Decía, Laura Malosetti toma esta idea y la llama la pedagogía de las estatuas. Es interesante, en unos artículos ella trabaja este tema. El dibujo y la pintura también van a ayudar en este sentido. El cuadro de Blanes, que ya mencioné, el desembarco de los 33, pero fundamentalmente el otro gran cuadro famoso de Blanes, Artigas en la puerta de la Ciudadela, que es del año 84, tenía que crear un rostro a Artigas, crearle una estampa al héroe, a partir de prácticamente nada, porque el único retrato verdadero para el cual Artigas posó es un dibujo hecho a lápiz por Alfredo de Mersay, pero ya un Artigas viejo, es un Artigas ya en el Paraguay. O sea, Blanes tuvo que crear prácticamente, con muy poco material, la figura de Artigas. Entonces cada vez más se evidencia en estos años el deseo de construir un relato consensuado, que pase por encima de las diferencias de opinión, de las diferencias de partidos. Pensemos que luego de la paz de abril del año 72, la paz que puso fin a la Revolución de las Lanzas, el Parlamento uruguayo estaba integrado por políticos de los dos partidos, del Partido Nacional y del Partido Colorado, y había una intención de concordia, había una idea de que las guerras civiles tenían que ser una etapa histórica superada, que había que mirar hacia adelante. Además, internacionalmente, el país tenía que dar una imagen de unidad, era un país relativamente nuevo, las potencias europeas imperialistas siempre estaban al acecho. Por lo tanto, existía un contexto muy propicio para la conformación de una identidad propia que resolviera las antiguas divisiones entre los habitantes del país, que construyera una visión aceptable de la historia, un imaginario nacional de un pasado común, ¿verdad? Con una función inclusiva, no excluyente. Y la figura de Artigas fue central en ese proyecto. También hubo otras figuras, la de Joaquín Suárez, se intentó levantar, la de la de Leandro Gómez, pero la de Artigas fue la figura central de este proceso. Sin embargo, Carlos de Masis, un historiador que ha trabajado bastante estos temas, señala que toda esta construcción simbólica, esa construcción de un Artigas que pudiera servir de modelo social, de guía de conducta, va a tener un pequeño traspié hacia fin de siglo, con las nuevas revoluciones que se van a desatar en el año 97 y en el 4, parecía que todo lo que se había consolidado en el país en cuanto a la institucionalización se empezaba a derrumbar, pero bueno, esto, como sabemos, duró poco, y la figura de Artigas vuelve a ocupar un centro y un lugar preponderante, sobre todo hacia 1910, cuando se conmemora el centenario de la Revolución de Mayo en Argentina, y eso también invade un poco esta orilla. Ahí se reanuda el proceso de reconstrucción del pasado. Artigas pasa a ser ya nuestro héroe máximo, sin ninguna comparación con cualquier otro personaje del pasado. Se construye una idea de Artigas como centro movilizador del imaginario común. Para esta época ya está completamente instalado. Podríamos seguir haciendo un recorrido por la historia del país, llegar al siglo XX, avanzar en las décadas. No hay demasiado tiempo, pero me quisiera detener en algunos aspectos del siglo XX que me parecen interesantes. Después Fernando también va a trabajar algunas cosas. Por ejemplo, citando a José Pedro Barrán, Barrán decía que el culto artiguista que se había construido en ese periodo había terminado en una verdadera traición a las ideas artiguistas,
y le correspondería a los historiadores de la llamada Nueva Historia, en los años 60, recuperar la proyección política y social de Artigas, incorporar nuevas interrogantes, nuevas preocupaciones, nuevos abordajes. Entonces, estos historiadores dejaron un poco de lado la figura del Artigas militar, la figura del Artigas caudillo, y se acentuaron en sus atributos humanos, en sus preocupaciones sociales y económicas, en su inclinación, como se dice, por los más infelices. Pienso en los trabajos de Barrán y Nahum, en los trabajos del grupo de Lucía Sala, Nelson de la Torre, Julio Rodríguez, también en autores un poco anteriores, la que se llama historiografía revisionista. Ahí están, bueno, Vivian Trías, Tabaré Melonio, Washington Reyes Abadí, que justamente ahora hace poquito se anunció que se va a reeditar uno de sus libros. No sé si leyeron la noticia, hubo un comunicado de la Cámara de Representantes y de Banda Oriental, la editorial, anunciando la reedición de este libro, y bueno, la justificación es que en esta época de COVID, Artigas iba a ser el gran religante de nuestro país, que está un poco dividido. Nuevamente la figura de Artigas vuelve a traerse con esta idea de unidad, ¿no? Hay otro historiador, Jaime Jaffé, que trabajó un aspecto bien interesante de la figura de Artigas, y es justamente su figura y su identidad en relación al Frente Amplio. Como Jaime Jaffé dice que desde su creación en el año 71, pero sobre todo desde la recuperación democrática, el Frente debió construir una identidad política, una tradición y una reconstrucción del pasado convincente, pero también conveniente a la consolidación del partido, que sirviera para consolidar al partido como un partido uruguayo. Y de esta manera el artiguismo también fue incorporado como una pieza central de esa relectura del pasado que hizo el Frente Amplio. A esta nueva visión del artiguismo Jaime Jaffé la llama la leyenda roja, jugando un poco con la idea de la leyenda negra, de los detractores de Artigas, que ya mencioné, y la leyenda de bronce, que es la que se edificó, digamos, con los monumentos para el último cuarto del siglo XIX. Jaffé trae a colación el primer acto callejero del Frente Amplio, del 26 de marzo del 71, en la explanada municipal. Allí Líber Seregni cierra su discurso con un llamado que hasta entonces era insólito para buena parte de la izquierda del país, porque Seregni exclamó: «Padre Artigas, guíanos». Y dice Jaffé que el Frente Amplio debía superar el tradicionalismo de los partidos tradicionales, valga la redundancia, y lo hizo, lo logró, y que el cambio ha sido tan espectacular que hoy se podría señalar incluso que el Frente Amplio tal vez sea más tradicional que los propios partidos Colorado y Nacional. Esta idea también la comparten otros politólogos e historiadores como Gerardo Caetano, Rila, bueno, y Jaffé, como decía. Y bueno, antes de cerrar con mi participación y darle lugar a Fernando, dos palabritas más acerca de algunas ideas que se desprenden de esta exclamación de Seregni de «Padre Artigas, guíanos», que parece casi una proclama religiosa, ¿no? Parece casi casi de misa. Y es justamente un proceso que se fue construyendo largamente, no es una invención de Seregni, por supuesto, y es el proceso de divinización de Artigas, se podría trabajar. Es un tema que da para mucho, a mí me parece apasionante, pero no hay tiempo. Simplemente dejar 2 o 3 ejemplos para que la idea quede latente y cada cual, si le interesa, pueda profundizarla. Recordemos primeramente el himno Artigas, por letra de Ovidio Fernández Ríos, que repite varias veces en su letra: «Para la historia un genio, para la patria un dios». O la idea del fracaso personal de Artigas, que a través de un proceso sacrificial se convierte de alguna manera en un éxito comunitario, en la elección de un nuevo país. Y por eso, una vez decretados, sus descendientes, nosotros, por algo es el padre Artigas, le debemos todo, le debemos la patria. Artigas se sacrificó por la patria. También está, por supuesto, evidente el llamado éxodo del pueblo oriental, en alusión al éxodo del pueblo judío, dándole la jerarquía de un episodio bíblico de dimensiones épicas.
Pero en fin, hay muchas más alusiones, pero lo que no hay es mucho más tiempo, así que voy a terminar mi participación, le voy a dar paso a Fernando. Como cierre, decir simplemente que investigar los mitos puede ser peligroso, nos puede pasar como aquel niño curioso del graffiti que se quedó despierto una noche de enero y descubrió que la verdadera identidad de los Reyes Magos. Pero bueno, nosotros ya somos adultos, el desencanto infantil creo que ha quedado atrás, aunque también puede ser peligroso investigar los mitos por lo que dice Barran, que esto es un poco más serio tal vez que este chascarrillo mío, aquello de que modificar una tradición y de las que refieren al nacimiento del país como nación y como Estado, puede ser peligroso para esa misma nacionalidad, o por lo menos la cuestionaría en sus fundamentos míticos. Lo que sí creo que es imprescindible estudiar y profundizar en conocer cómo esos procesos se desarrollaron, cómo se fueron generando esos sentimientos patrióticos y de identidad nacional para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones sobre el asunto. Así que bueno, hasta ahí iría yo. Los dejo con mi compañero Fernando. Gracias, Gonzalo. ¿Estás por ahí? Por nada. Bueno, muy bien. Bueno, mi idea es, de alguna manera, complementar lo que muy bien expuso Gonzalo y centrarme en dos momentos del siglo XX en los cuales esa acción política fue muy visible en cuanto al uso de la figura de Artigas. Y esos dos momentos que opté, que elegí, son dos momentos que de alguna forma nos llegan hasta el día de hoy, a nosotros que fuimos a la escuela y seguramente juramos la bandera, o fuimos al mausoleo. Mi idea es ver, bueno, dónde empiezan esos ritos que de alguna forma se nos impusieron desde muy corta edad. Porque recordemos que, por lo menos en mi caso, yo prometimos la bandera en primero de escuela y después la jurás en primero de liceo. Entonces me surgió la curiosidad de cómo surgió ese rito que eh, de alguna forma tiene poco que ver el Artigas, la figura de Artigas histórica, con el pabellón nacional. O sea, cuál era la relación que implicaba jurar el día del natalicio de Artigas a la bandera de Uruguay. Pues bien, entonces encontré un artículo de Esther Ruiz, una historiadora uruguaya, en la cual aborda cuándo surgió ese decreto de ley, ¿sí? Fue un decreto, una ley, en el año 1940. ¿Sí? Esa ley fue propuesta por los diputados herreristas Ulises Collazo y Carmelo González. ¿Sí? En el proyecto esgrimían que era necesario que el 19 de junio sea feriado, ¿sí? Por ser el natalicio del gran patricio. ¿Sí? Esgrimían que era el jefe de los orientales, protector de los pueblos libres, y de ese modo el pueblo y con él las autoridades nacionales, reunidas en actos públicos, podrían exteriorizar las más ardientes manifestaciones de sentimiento hacia nuestro primer soldado. ¿Sí? Y acá va dando un poco la pauta de por qué en este momento precisamente surge esta necesidad del gobierno de celebrar el 19 de junio. Y otro diputado apoya esta iniciativa, que es Mauricio Langón, un diputado colorado, y dice que así se permitía la exteriorización de un sentimiento arraigado profundamente en el corazón de todos los orientales. Y además, y acá es lo clave que va a dar la pauta de por qué es este decreto, este proyecto de ley, dice consolidar ciertos principios que cuando faltan hacen tambalear la independencia de muchas naciones, como ocurre en estos momentos en que están en peligro la libertad y el derecho de muchas de ellas. ¿Qué estaba sucediendo en 1940 y más precisamente en junio? Se estaba produciendo en Francia la invasión de la Alemania nazi. Entonces, en el Uruguay, que venía de la dictadura de Gabriel Terra, se estaba produciendo una especie de reconciliación entre todos los partidos políticos. Y este tipo de manifestaciones, de alguna forma, generaba una coraza que iba a proteger a la nación ante cualquier intento de un nuevo golpe o una posible, ¿por qué no?, invasión, en un momento en el que el nazismo estaba avanzando por gran parte de Europa.
Esto fue apoyado prácticamente de forma unánime por todo el Parlamento. Incluso un diputado socialista, Liber Troitinio, propuso que se editaran 2 millones de ejemplares de las instrucciones del año 13. Y los diputados Tuso, Martínez y Daniel Fernández Crespo propusieron además que que los días previos al natalicio de Artigas, en todos los institutos escolares públicos y privados, se dedicaran varias horas a exaltar la personalidad histórica del prócer y a comentar su obra y sus doctrinas. Y bien, y además de esto se incorporó la jura de la bandera bicolor, ¿sí?, en el día del natalicio. De aquí Ruiz hace una reflexión que me parece que es clave, que de esta forma se vinculaba indisolublemente y jurídicamente la gesta de Artigas y la independencia del Uruguay, algo que obviamente fue anacrónico, ¿sí? Porque cuando Artigas, cuando se produce la independencia del Estado, Artigas ya se encontraba en el Paraguay. Entonces, de esa forma, el jurar la bandera, jurar el pabellón el día del natalicio de Artigas, era una especie de reconciliación simbólica de dos elementos que están un poco tirados de los pelos, si se quiere. Sin embargo, la jura de la bandera ya se había celebrado previamente, pero no había una ley que regulara una obligatoriedad, ¿sí? Y por lo general se hacía cuando finalizaban los cursos. De hecho, le pregunté a mi abuelo, quien cursó la escuela en la década del 40, y me dijo que efectivamente en la escuela él juró la bandera, así que fue inmediato, incluso juró la bandera en Bella Unión, o sea, un pueblo en aquel momento muy alejado del gobierno central de aquí en Montevideo, o sea que la ley fue efectiva en toda la República. Y además añade Ruiz que de esa forma, al volver obligatoria la jura de la bandera, era fácil detectar a aquellos que, por negarse a hacerlo, fueran expurgados del cuerpo nacional. Es decir, de alguna forma el no jurar la bandera era visto como una traición a la patria. Y en ese contexto muy particular, el Uruguay estaba realmente atravesado por lo que estaba pasando en Francia, y ahí se notaba la influencia de la cultura francesa en el Uruguay que venía desde el siglo XIX. La prensa se notaba muy preocupada por todo lo que estaba sucediendo. Y eso se reflejó en esta ley y en el gran apoyo que tuvo además este tipo de festividades, inmediata prácticamente. Bien, y curiosamente el mismo día que se hace efectiva la ley es cuando los alemanes llegan a París. El 14 de junio ya la esvástica ondeaba en la capital de Francia. Y bueno, y esto fue visto evidentemente como una derrota de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de la democracia, por los países que, si bien era neutral el Uruguay, era bastante aliadófilo, si se quiere. Bueno, eso para ir hablando un poco de por qué se jura la bandera el 19 de junio. Y ahora quería finalizar con otro evento que seguramente a quienes han vivido la década del 70 recuerdan y lo habrán visitado, que es el mausoleo. ¿Sí? El mausoleo, quizás ya sabrán, fue inaugurado en el año 1977, el 19 de junio, y fue una decisión del gobierno de facto, ¿sí? Del gobierno de Juan María Bordaberry, de alguna forma, esto tomo de Isabel Cose y de Vania Marcarián, quienes tienen un librillo muy bueno, ya un poco viejo, pero que sigue siendo vigente, que es El año de la orientalidad, ¿sí? Que fue el año 1975. Ellas dicen que el hecho de querer construir un mausoleo, donde ya había un monumento, que era el monumento de Artigas, ahí en la Plaza Independencia, significaba darle otro sentido al lugar. Es decir, un poco de lo que decía Gonzalo de el efecto sagrado de Artigas, ¿no? Ya no se trataba solamente de pasar por la plaza y ver el monumento, sino que había una intención de que
se aproximara el ciudadano a Artigas al visitar sus restos que deberían descansar en un mausoleo subterráneo debajo del monumento. Curiosamente, unos años antes de que se declare de que se promueva esta construcción, el ejército temía de que los grupos guerrilleros robaran los restos de Artigas que se encontraban en el cementerio central. Entonces lo trasladaron al batallón de Blandengues. Por lo tanto, esgrimían que había una necesidad de colocar los restos en un lugar a la altura del prócer, ¿no? Y bueno, como decía, se incluyeron en el marco de los festejos del sesquicentenario de los hechos históricos, en 1825, que hubo todo un aparato de festejos, de inauguraciones, de celebraciones en ese año, que muy bien abordan Cosse y Marcarián. Y bueno, hubo un concurso, efectivamente, un llamado a artistas nacionales, se restringió solamente a artistas nacionales, esa era la consigna, para el diseño del mausoleo. ¿No? Hubo, en enero del 75, el jurado estuvo integrado por representantes de presidencia, arquitectos de presidencia, de la Intendencia Municipal de Montevideo, de la Facultad de Arquitectura, de la Sociedad de Arquitectos y los concursantes. Y se declaró el ganador del proyecto de Lucas Ríos y Alejandro Morón. El proyecto original preveía obras desde el monumento hasta la puerta de la ciudadela. Y inmediatamente el gobierno de Bordaberry hizo todo lo posible para acelerar el proceso de las obras, exonerando de impuestos a los importadores de materiales, haciendo decretos que liberaran de tramitación burocrática todo lo que podía estancar algo que era necesario que se haga rápido. ¿Y por qué? Pues bien, en ese periodo, Bordaberry ya planeaba seguir en el gobierno en el año 76, que supuestamente iba a haber elecciones. Entonces, él proponía en un documento que en el futuro no existían los partidos políticos, ¿sí? En el futuro de la dictadura, en el futuro del país. Y las Fuerzas Armadas discrepaban con esa decisión de Bordaberry. Por lo tanto, en el año 76, las Fuerzas Armadas le retiran la confianza a Bordaberry y se encargan ellos mismos de continuar con las obras del mausoleo. Y va a ser la gran obra artiguista del periodo, ¿sí? El periodo dictatorial. Ese monumento va a ser central en los libros de estudio, va a ser central en los cortos de Uruguay Hoy, que produjo la INARP, ¿sí? El instituto que regulaba los medios de comunicación. Y aparte, los militares y todos los sectores que apoyaban la dictadura tenían una preocupación de que la izquierda, en los años 60, que un poco hablaba Gonzalo, se había apropiado del Artigas, ¿sí? Habían dado un sentido social a Artigas, en particular el grupo de historiadores de Lucía Sala, de Lenzo de la Torre, de Julio Rodríguez, que habían hecho trabajos que habían tenido un gran impacto en el público, una gran incidencia sobre los aspectos sociales del artiguismo. Entonces, de alguna forma, la dictadura quería despojarle todo ese sentido y volverlo algo puro de la subversión, ¿sí? Como ellos lo llamaban. Y aquí hay una frase de quien era embajador en España en aquel momento, quien había sido presidente previo a la dictadura, quien era Jorge Pacheco Areco. Él se encontraba en Madrid cuando se inauguraba un monumento a Artigas en el año 75 y hizo este comentario acerca del reglamento de tierras. Dice: con propósitos demagógicos y presentado por lo mismo como acto revolucionario, producto de la violencia y el arrasamiento del adversario, que algunos preconizan como principio de justicia social, y nada más falso. En eso, como en todos los actos de Artigas, está presente la lógica de su pensamiento, supeditación del goce de los derechos al cumplimiento de los deberes y la observancia del respeto al orden establecido. Esto engloba bastante bien ese sentimiento que se sentía, valga la redundancia, por parte de las autoridades del periodo, ¿no? Artigas como símbolo del orden, de la estabilidad, de lo oriental, ¿sí? Y
y de hecho se tomaron medidas concretas para limitar la utilización de la imagen de Artigas, incluso del nombre Artigas. Hubo un proyecto de ley que terminó fracasando por parte de un parlamentario, perdón, de un miembro del gobierno de la dictadura, que decía que quería prohibir la palabra Artigas y Uruguay en todo tipo de propaganda y nombre de las empresas privadas. Esto no terminó siendo efectivo, y esa obsesión por limitar el uso de Artigas, lo que dicen Cosa y Marcarián es que terminó limitando incluso a la propia dictadura, ya que cuando se inaugura el mausoleo, lo que se hace en las paredes, quien lo ha visitado seguramente lo recordará, están solamente las fechas en las cuales Artigas tuvo algún tipo de acción. O sea, está la urna, ¿no?, iluminada con los blandengues, y esas fechas sin ningún tipo de frase que refiera al artiguismo. De todas formas, el año 2009, con el gobierno de Tabaré Vázquez, se incluyeron algunas frases del legado artista, pero en ese momento no estaban presentes. Bien, eso para ir cerrando es un poco breve, pero a efectos de esta charla, si no, como dijo Gonzalo, estamos para hablar días sobre Artigas, es fascinante y da para ir un montón de significancias, pero creo que estos dos momentos que señalé, que en realidad son intereses personales, en particular de la Jura de la Bandera y del mausoleo, ayudan a comprender un poco en este nuevo aniversario la figura del prócer máximo, ¿no?, como se ha impuesto tanto desde la escuela hasta pasando por el gobierno, y bueno, es algo que se sigue manteniendo, y creo que está bueno repensarlo y ser críticos acerca de nuestra identidad, porque también es parte del ser uruguayo, si se quiere, así como la selección uruguaya, el mate, ¿no?, todos los símbolos que de alguna forma nos identifican. Así que bueno, por ahí sería mi intervención. Está abierto el chat para las preguntas, y bueno, muchas gracias por la visita de todos ustedes. Bueno, ya algunas preguntas que se plantearon en el chat, que bueno, que alguien allá, bueno, que obviamente que el mausoleo no es la nacionalidad, y que justamente ese vacío de contenido, como hacerse una línea de tiempo con fechas, tiene que ver también, que es un poco lo que los compañeros hablaron, de descontextualizar, si se quiere, el ideario artiguista como una cosa disociada de ese sentimiento de nacionalismo que se genera a través de su figura, que era un poco lo que queríamos plantear hoy, ¿no? Que nadie le quita, justamente, que no se trata de desmerecer la figura de Artigas, pero sí de profundizar en su legado y de ver los usos, que es lo que un poco planteábamos en la consigna, que se le han dado a través del tiempo a su figura, y no tanto a su pensamiento. No sé si alguien más quiere plantear preguntas en el chat en estos minutos que nos quedan, para que tanto Gonzalo como Fernando las puedan contestar, y como siempre, luego esto se va a subir al canal de YouTube, y ahí toda la bibliografía que manejaron los compañeros se va a compartir, porque bueno, es como un puntapié inicial esto, y quien esté interesado en estos temas, está bueno seguir ahondando y seguir profundizando, porque además es eso, es como, hay muchos, que es el sentido también de estas charlas que estamos teniendo, por ahora, en las fechas que nos coinciden con fechas conocidas precisamente como fechas patrias, que es divulgar todo el saber que genera la academia, y que a veces no llega a los textos curriculares. Allí Rodrigo me levanta la mano, así que Rodrigo, desmuteate y pregunta nomás con confianza. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad, interesantísimo, y para aquellos que estamos proyectándonos a seguir historia en la facultad, la verdad que este tema es apasionante. Desde que yo estaba terminando el liceo, y al haber elegido la orientación humanística, obviamente que en quinto y sexto se aborda historia nacional, ¿no? Y esto que planteaban tanto Fernando como Gonzalo sobre esa transformación de la figura de Artigas, de pasar de ser un federalista a encarnar su
supuestamente la figura de alguien que construye un Estado, o que supuestamente habría ideado un Estado unitario. Mi pregunta es si esa transformación, o mejor dicho, esa construcción del mito artiguista es, digamos, la construcción de una corriente social, o si se puede identificar más en algún grupo, digamos, político o del gobierno, porque a mí realmente no deja de impresionarme cómo no sé si la palabra más adecuada es tergiversar, ¿no? Pero cómo se pasa de alguien que quería el proyecto federal de las Provincias Unidas a ser alguien que representa un Estado unitario, ¿no? Sí, Rodrigo, gracias por la pregunta. Sí, comparto contigo que la idea de Artigas no era, por supuesto, y con alguien más que ha puesto en el chat, no era la de un Estado uruguayo independiente, ni siquiera existía la idea de los límites de lo que podría llegar a ser un Estado uruguayo, la banda oriental o la provincia oriental, como si bien había ciertas facciones en el periodo que ya peleaban por una independencia, no era la idea de Artigas. Recordemos que Artigas, cuando inició su movimiento de la Batalla de las Piedras, él respondía a las autoridades que estaban en Buenos Aires, además, ¿no? O sea que es complejo el asunto, y bueno, y lo otro que mencionabas en cuanto a si fue un movimiento social o fue un interés político, fue un poco lo que yo comentaba en torno a lo que ocurrió hacia fines del siglo XIX, que fue una construcción política, pero por parte de los dos partidos tradicionales, que en ese momento estaban en el Parlamento. Como decía, después de la Revolución de las Lanzas, en el 72, el Parlamento quedó configurado por miembros de los dos partidos, y por líderes de ambas corrientes. Esta idea pegó muy fuerte. Hubo un desencuentro cuando se inauguró el monumento a la Florida en el año 75, cuando se cumplieron 50 años del 1825, que Juan Carlos Gómez, una figura destacada del periodo, envió una carta, ahora no me acuerdo, publicó en un medio de prensa toda una misiva que decía que estaba en contra del monumento, en contra de la celebración de los 50 años, que el Uruguay no debería haber sido un partido independiente, y todavía en 1875 pedía que el Uruguay regresara al seno de las provincias, o sea, que se anexara a Argentina. O sea que, miren si era necesario, o si era, para la visión de esos políticos, si era necesaria la idea de conformar una identidad nacional, un relato que unificara al Uruguay, que era, era un Estado completamente nuevo en ese periodo, ¿no? Tenía 40, 50 años. O sea que un poco por ahí va. No sé si te respondí Sí, algo que vos dijiste que me dejó pensando. Vos dijiste que Artigas respondía a las autoridades de Buenos Aires. Y en 1811, cuando cuando se dio la Batalla de las Piedras, sí. Con miras a que él respondía a Buenos Aires. A echar era en el marco de la Revolución de Mayo. Los realistas ya se habían ido de Buenos Aires y se habían refugiado en la provincia oriental, y los querían correr, básicamente. Después vendrá lo que vendrá, el sitio a Montevideo, no nos vamos a explayar más, pero en un principio sí, claro, Artigas era comandante, que rendía cuentas a Buenos Aires. Claro, claro. Muchas gracias. No, por favor. Voy a ver el chat, que hay mucha información. La del Día de los Abuelos, yo te la contesto, que me parece que no tiene, o sea, no entiendo cuál es la relación del Día de los Abuelos con Artigas. La verdad que es una gran incógnita, eso habría que preguntársela. Eso lo busqué también, pero no, o sea, la única lógica sería que es un viejito que se murió en Paraguay, y hay la relación con la ancianidad.
Pero ponele, Pero ¿no? no, sí, sí, es rarísimo, sí, la verdad que la asociación del Día de los Abuelos con el natalicio de Artigas es rara. Es rarísimo. Y después, para ir cerrando lo mío, una frase que recuerdo que nos dijo Carlos de Masi un día en una clase, que fue: Artigas dijo tan poco y por eso se le hace decir tanto. Y tenemos al Artigas militar, al Artigas blanco, al Artigas colorado, al Artigas de izquierdas, al Artigas católico, al Artigas social, al Artigas institucionalizado, el civilista. Tenemos muchos Artigas. Entonces es imposible prácticamente al día de hoy decir, no, Artigas es esto. Eh, es lo que queramos, prácticamente, es el abuelo. Este, bueno, creo que ahí cerraría lo mío. Quería Y es decir que eso es nada más. eso, cuando decimos que es una construcción histórica, más allá de su legado, de su ideológico, obviamente son estos constructos y que bueno, después es como que cada uno como dijo tan poco y dijo todo al mismo tiempo, va tomando el agua para el molino que le vendría a estar sirviendo. Después acá, esperen que había otra pregunta que estaba buena. Es muy interesante, había una pregunta de Paula Martínez, supongo que Paula, que allí está, que dice: pregunto a ambos, me surgió durante la disertación que siempre se vuelve Artigas cuando se necesita unidad como fortaleza. ¿Sienten que hay un sentimiento inconsciente en los uruguayos desde siempre en esa línea de unidad como fortaleza? Eso es una cuestión política, me parece, pero no sé los compañeros a ver qué piensan. Yo creo que sí, que igual el tema de la unidad y la fortaleza obviamente van asociados. El tema sería y que Artigas, eso no sé, estoy pensando en voz alta, que quizá Artigas justamente al no pertenecer en definitiva a ninguno de los partidos políticos, vendría a ser como el símbolo de la unidad, ¿no? Todos Claro, aparte abajo Artigas del poncho de Artigas. tiene la excepcionalidad de haber desaparecido del escenario antes de la creación de los partidos políticos. Entonces no hay manera de poder llevarlo hacia ninguno de los dos. Se podrá hablar, sí, que sus lugartenientes, Rivera, La Valleja, pero bueno, no son Artigas, son sus lugartenientes. Sí, se utiliza constantemente y se ha utilizado constantemente la figura de Artigas como figura de unidad. Cuando es necesario apelar a la unidad, la figura de Artigas aparece siempre. Lo que comentaba yo que leí hace muy poquito, esta noticia de la reedición del libro de Washington Reyes Abadí, el presidente de la Cámara de Representantes, mencionó que, bueno, que en este momento, fíjense, vinculó a Artigas con el coronavirus. Parece de locos, pero no, sigue vigente y sigue siendo a lo que se apela más rápidamente para lograr una unidad. Y lo otro en este país ha sido el fútbol. Me parece que Artigas y el fútbol son las dos cosas que nos pueden unir como país a todos, en donde todos podemos identificarnos de alguna manera que sea con un rasgo de esa figura. Había otra persona que preguntó sobre los terceros en el campo político, el Frente o Cabildo Abierto. Terminan siempre refiriendo en algún aspecto a dicha figura. Sí, es un poco en el mismo sentido de lo que estábamos diciendo, de acuerdo con eso también. Es la figura a la que se suele recurrir. Hubo otros intentos de construir otras, como la de Leandro Gómez o la de Joaquín Suárez, pero no prendieron, estaban de alguna manera, en el buen sentido, contaminadas por haber pertenecido a alguno de los dos partidos, y siempre iba a haber algún bando que podía denostarlo. Pero bueno, con Artigas eso no se podía hacer, porque en 1820 ella estaba en Paraguay y cuando lo mandaron buscar no quiso venir. Una cosa que dice acá Paula, perdón, pero me hizo acordar justo las lecturas que hicimos de Laura Malosetti en torno a la, digamos, educación a través de todo lo que es la estatuaria de nuestras ciudades y de las iconografías de nuestros héroes, que también pasó en Argentina,
cómo cambia los dos retratos que hay de San Martín, y bueno, justo el retrato de San Martín ya viejo, cuando está también en Europa y demás, es el que se utiliza para billetes, para los bancos, era como la cuestión como de la sabiduría, que quizá por eso también venga asociada a la figura del Artigas en el Paraguay, como figura de los abuelos, como esa cosa de sabio, si se quiere, por allí puede ser una de las asociaciones. Bueno, yo creo que por acá, no sé si alguno quiere contestar alguna pregunta más, y bueno, y si no, nos encontraremos, allí está Rodrigo levantando la mano nuevamente. Rodrigo, tenés la última pregunta de la tarde. Sí, no, más que pregunta, un comentario, porque ahora que estaban hablando de esto como Artigas y como padre, como abuelo, yo hice un par de años de psicología y ahora estaba pensando si este rescate de Artigas como figura fundadora, ¿no?, del país, no es un poco también como para mitigar esa culpa que podemos sentir por no haber seguido fielmente su ideario político, ¿no? Estoy pensando en el mito de la horda primitiva de Freud, para explicar cómo es que se instaura en la civilización la prohibición de incesto, ¿no? Y cómo en las generaciones subsiguientes, para mitigar esa culpa de haber matado al padre primordial, en las generaciones subsiguientes se aplica su ley, ¿no? Se cumple su ley. Podría ser una explicación interesante. Y bueno, la próxima, estén atentos, porque será cercana al 18 de julio, jura de nuestra primera Constitución de la República, y en qué contexto, porque eso es también interesante a veces, escapar a esas líneas de tiempo que a veces son caprichosas, y bueno, ver en qué contexto precisamente se jura esa primera Constitución, y por qué quizá nos llama la atención en aquel, o sea, eso para ya gente que es más grande como yo, en aquellos billetes de 5 pesos que estaba también ese cuadro de Blanes donde estaban todas las banderas, la bandera de Brasil, la bandera inglesa, la bandera de Argentina, dando, bueno, nacimiento en ese momento al estado oriental del río Uruguay. Entonces, bueno, estén atentos, porque bueno, nos encontraremos el mes que viene en este encuentro que esperemos que se convierta en un clásico, y que podamos seguir intercambiando y planteando nuestras inquietudes en torno a estas temáticas que por lo visto son temáticas que nos interpelan y que nos preocupan a todos. Así que bueno, muchísimas gracias a los compañeros por las ponencias y a ustedes por participar. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.